Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial en el que vamos a ver otro de los posibles problemas a la hora de combinar los game bones con una jerarquía de capas previa, y es son los problemas derivados del uso de los kinematic outputs. Los huesos de Toon Boom básicamente son deformadores, es decir, están pensados más para deformar una pieza que para ser usados de tiradores y que una pieza pueda moverse siguiendo al hueso pero sin deformarla. Aquí, como vemos, el hueso lo que está haciendo es deformar el trazado de la pieza. Están pensados para ello. Es posible, sin embargo, que nosotros usemos un hueso sobre una pieza sin deformarla. Para esto tenemos los kinematic outputs. Pero el problema es que si un hueso no deforma ninguna pieza, entonces por mucho que utilicemos la herramienta Show the Selected Deformation Chain and Hide the Others, incluso seleccionando cada una de las piezas, no va a aparecer ese hueso. Y si no aparece ese hueso, somos incapaces de seleccionarlo y por lo tanto es como si no existiera. Para enfrentarnos a ese problema tenemos varias soluciones. Vamos a ver primero cómo, si yo, por ejemplo, quiero que no se produzca esta arruga así tan feota aquí cuando muevo el hueso, yo podría decir, bueno, pues coloco un Kinematic Output justo encima de la pieza de la parte de arriba del brazo, y con eso el antebrazo seguirá a este hueso de aquí pero no se deformará. Bien, vamos a ver qué pasa si hago eso. Busco esta parte de aquí y en Full Arm vamos a ver qué tengo. Forearm, vamos a ver, Upper Arm. Vale, pues en esta parte de aquí pondría un Kinematic Output. Voy a copiar el nombre. Lo copio aquí. Esto ya no es un PEG, sino un Kinematic Output. Vamos a ver ¿qué ha pasado? Pues ahora mismo, efectivamente, sigue el hueso, pero no se deforma. Pero, problema. Cuando utilizo este hueso de aquí, el brazo se rompe. Esta no sería una buena solución para nuestro problema. Volvemos atrás. Hago Control Z y vamos a buscar otra posible solución. Obviamente tampoco puedo colocar el Kinematic Output simplemente seleccionando todo esto, porque si lo hago, básicamente desaparece toda la cadena. Bueno, en realidad está por aquí, pero tampoco es una solución viable. ¿Cómo puedo hacer entonces para conseguir que pues vamos a ver. Lo primero que tengo que hacer es revisar qué hueso está influyendo a qué PEG. Porque aquí ahora mismo yo lo que tengo es una cadena de huesos completa y toda la jerarquía de capas después. Entonces, vamos a ver. Si yo a este PEG del Upper Arm lo llevo a el hueso Upper Arm, tengo que se mantiene la influencia del hueso que me interesa sobre el PEG. No tengo el esquema GameBone, PEG, GameBone, porque en verdad estos dos son hermanos, no son
hijo el uno del otro, y voy a repetir el proceso. La mano, ese pec de la mano, hija del game bone de la mano. Y el antebrazo, hijo del game bone del antebrazo. Fijaos qué ha pasado. Se han movido las piezas respecto a cómo estaban. ¿Por qué? Pues porque yo a la hora de ajustar la posición de estas piezas no seguí los pasos de uno de los tutoriales anteriores en el que se explica cómo ajustar las piezas. Entonces, al cambiar la jerarquía de unos respecto a otros, se ha modificado, por desgracia, la posición de los elementos. Eso me obliga ahora a recolocarlos y un trabajo extra. Recordad siempre ajustar los elementos, la pose y todo al principio de todo, y moviendo los trazados y no transformando la capa, ¿vale? Porque si no pueden pasar cosas como estas. Entonces, para solucionarlo voy a poner Animate Off y voy a tratar de recolocar estas piezas en la posición más precisa que pueda, haciendo coincidir los puntos de pivote con las referencias, en este caso, y luego ajustar los huesos. Perdón. Luego ajustaré los huesos a la posición de estos puntos de pivote. Vamos allá. Ahora necesito la herramienta Rigging. Este es un trabajo que me podría haber ahorrado de haber hecho bien el ajuste desde el principio. Vale, ups. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos que cada hueso es padre de el trozo que deforma. Por ejemplo, el hueso del upper arm es padre del upper arm y también del hueso del forearm. El forearm y la mano. Y así vamos haciendo. ¿Qué pasa? Que el antebrazo debería estar por encima de la parte de arriba del brazo. Por suerte, como son hermanos, vamos a ver aquí cómo este pec que incluye la parte de arriba del brazo y el hueso que incluye el pec del antebrazo son hermanos, es decir, que yo puedo cambiarles el orden. Y ahora ya está por encima. Vale. Entonces, ahora que hemos modificado toda esta jerarquía, este full arm de aquí ha quedado... no incluye nada, es decir, que sobra. Vale. Ahora tenemos ya todo esto. Vamos a ver si funciona. Voy a la herramienta transformación. Vale, me sigue deformando esa pieza. Pero ahora este hueso, el del antebrazo, ya no tiene influencia sobre el pec de la parte de arriba del brazo. Entonces, si yo ahora cojo este pec y añado un kinematic output, al mover este hueso de aquí, no se deforma la parte de arriba, y al mover este hueso de aquí, ya no se rompe todo esto. ¿Qué está pasando? Pues bien, que al deformarse esta parte de aquí, deja al descubierto la parte no deformada del antebrazo. Con lo cual todavía tendríamos que seguir trabajando sobre esto. ¿Cómo? Pues bien, la idea sería coger y que esta pieza
tampoco se deformara. Vamos a ver si podemos hacerlo. El PEG de el antebrazo, le añadimos un kinematic output y ahora está rotando, pero no deformándose, que es básicamente lo que queríamos. Lo mismo podríamos hacer con la mano, pero como la deformación realmente no se ve, a no ser que ocultemos esta capa, esta deformación no es visible, con lo cual no es necesario añadir un kinematic output, sería simplemente liar la jerarquía. Lo que sí que vamos a hacer es darle su color y su nombre. Esto ya no es un PEG, es un kinematic output. Bien. Parece que he hecho un control Z de más antes, no pasa nada, volvemos a crearlo. Vamos aquí, kinematic output, copio el nombre. Ups. Bien. Fijaos qué ha pasado. He vuelto a cometer el mismo error de antes. Ese kinematic output no debería estar ahí, sino sobre el PEG de el antebrazo. Ahí. Creo que le he dado al PEG. Vamos a ver. Hay que vigilar mucho porque la verdad es que puede ser bastante lioso si no nos fijamos. Ahora sí. Rota sin deformar. Rota sin deformar. Y ya está. Vale, pues ya tendríamos construida la jerarquía de este brazo. De manera que al final esta pieza se deforma, pero las otras no. ¿Qué pasaría si nosotros cogiéramos este elemento, la mano, este PEG, y le añadiéramos un kinematic output? Pues bien, ha desaparecido toda la cadena de huesos. ¿Por qué? Porque ahora mismo, tal como está, ninguno de los huesos del brazo está deformando a ninguna de las partes del brazo. Es lo que decíamos al principio de este vídeo. Si no hay ninguna pieza a la que podamos deformar, el hueso simplemente no aparece. Da igual si seleccionamos todas las capas. Vamos a hacer la prueba. Intento seleccionar todas las capas. Doy a Show the Selected Deformation y aún así no me aparece la cadena de huesos del brazo. Porque al haber puesto un kinematic output en la última pieza, pues ya no hay ni un solo hueso que tenga influencia de esa cadena. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues bien, hay dos soluciones. Una es la más compleja, la voy a explicar, pero no la recomiendo demasiado, que es añadir un elemento. Voy a añadir aquí una nueva drawing layer que voy a llamar invisible,
Voy a crear un nuevo color de la paleta que va a tener, por ejemplo, va a ser negro con el alfa al 0%. Y lo voy a llamar también invisible. Vale. Y ahora, con el brush y este color invisible, voy a hacer un pequeño círculo que no se va a ver. Entonces, este símbolo, esta capa, debería quedar dentro del hueso, pero fuera del kinematic output. De manera que sería el elemento encargado de recibir la influencia del último hueso de la cadena. Vamos a ver ahora si, seleccionándolo todo, ahí está. Gracias a este elemento invisible, el hueso tiene influencia sobre algo y por lo tanto puedo hacer que aparezca. Y aún así soy capaz de que la mano se mueva sin ser deformada. Esto sería una manera de solucionar el problema. Otra sería ser un poco más tolerantes con las deformaciones de nuestro personaje. Es decir, dejar que algunos elementos, como por ejemplo esta articulación de aquí o lo que sea, se deformen. Porque si no vamos llenando de capas que van complicando la jerarquía del personaje innecesariamente. A mí no me importa en realidad que esta mano se deforme un poco. Con lo cual, lo que voy a hacer es ahorrarme estas dos capas para que sea más sencillo. Bueno, claro, si borro el kinematic output, arrastraría esto aquí y ahora sí quitaría esta y quitaría esta y en principio debería funcionar igual de bien, lo único que la mano pues se deforma un poquito, no pasa nada. Esta sería la idea, ser un poquito más flexibles con las deformaciones del personaje. De hecho, en este caso, nosotros nos podríamos haber ahorrado bastante trabajo aquí de jerarquía si en vez de hacer dos piezas hubiéramos dibujado directamente un brazo completo que se deformara generando una articulación mediante dos huesos.